Tómese un descanso de la rutina diaria y aprenda cosas nuevas e interesantes. En este canal lo cubrimos todo, desde los últimos inventos hasta misterios antiguos. Este es el único medio que necesitarás para satisfacer tu curiosidad. El mundo puede ser un lugar peligroso. Podrías estar en peligro sin importar dónde aterrice tu avión. La cosa es que algunos países sobresalen en peligro y algunos incluso lo suben de nivel, dependiendo de dónde provenga. En el video de hoy estaremos viendo los 10 países más peligrosos del mundo y averiguaremos el por qué. Número 10. Burkina Faso. Es un país de África Occidental entre Mali y Ghana, con cerca de 20 millones de residentes. Cerca del 98% de ellos se consideraría que viven en la pobreza. Los grupos terroristas siguen planeando ataques en Burkina Faso. Estos terroristas pueden llevar a cabo ataques en cualquier lugar con poco o ningún aviso. Los objetivos pueden ser hoteles, restaurantes, comisarías de policía, oficinas de aduanas, zonas alrededor de minas, lugares de culto, puestos militares y escuelas. En otras palabras, a estos grupos no les importa nada. Secuestros y tomas de rehenes son una amenaza en todo el país. El 10 de mayo de 2019, una operación de rescate liberó a 4 rehenes internacionales que habían sido secuestrados. El gobierno de Burkina Faso ha mantenido el estado de emergencia en la mayor parte del país. Número 9. Yemen. Yemen no ha sido un punto de interés turístico desde casi nunca. Es un país en la península arábiga que comparte al este una frontera con Irán, Arabia Saudita al norte y el Golfo de Adén al sur. Desde tiempos medievales, este lugar ha tenido conflictos. De la revolución de Yemen siguieron otras protestas masivas, como la primavera árabe a principios de 2011. El levantamiento fue inicialmente contra las condiciones económicas de desempleo y la corrupción, así como en contra de las propuestas del gobierno para modificar la constitución, para que el hijo del hombre a cargo pudiera heredar la presidencia. En marzo de 2011, francotiradores de la policía abrieron fuego contra un movimiento pro-democracia, matando a más de 50 personas. Los terroristas pueden atacar con poca o ninguna advertencia. Siguen diciendo eso y apuntan a sitios públicos, centros de transporte, mercados, centros comerciales e instalaciones del gobierno local. Los conflictos militares pueden causar una destrucción significativa de la infraestructura de las instalaciones médicas, las escuelas y los servicios de agua, lo que limita la disponibilidad de electricidad, agua potable y atención médica. La inestabilidad a menudo obstaculiza la capacidad de las organizaciones humanitarias para suministrar los alimentos. Número 8. Siria. Ha estado en una guerra civil por cerca de 9 años. Este conflicto consta de varios bandos. Tenemos 3, 4 y 5 facciones diferentes que luchan entre sí. Esto es algo curioso, pues resulta un problema ya que nunca sabes quién te dispara. Digamos que vas con un agente inmobiliario sirio buscando un bonito dúplex parcialmente bombardeado y empiezan los disparos. No sabrás quién es. Los secuestros por parte de los grupos armados, las detenciones arbitrarias, el uso de la guerra química y los bombardeos plantean un riesgo significativo de muerte o lesiones graves. La destrucción de la infraestructura que alberga las instalaciones médicas, las escuelas y los servicios de electricidad y agua también ha aumentado las dificultades dentro del país. Número 7. Sudán del Sur. Es un país sin salida al mar, en el centro-este de África. Con una población de unos 12 millones, es un país con muchos problemas. Los crímenes violentos en el sur de Sudán, como el robo de coches, los disparos, las emboscadas, los asaltos, los robos y los secuestros, son prácticamente comunes. Los robos a mano armada y otros delitos violentos ocurren constantemente en las calles de Sudán del Sur, donde hay un conflicto armado que incluye luchas entre varios grupos políticos y étnicos. En todo el país suele haber violencia. Informar sobre la situación del país sin la documentación adecuada proporcionada de las autoridades a los medios de comunicación se considera ilegal y cualquier trabajo periodístico allí es muy peligroso. Los periodistas a menudo informan de que son acosados y muchos de ellos han sido asesinados mientras cubrían los conflictos. Número 6. Somalia. La crisis humanitaria en Somalia es una de las más largas y complejas del mundo. El país está experimentando un conflicto armado y empeorando los impactos climáticos en diferentes regiones. Una combinación peligrosa que ha resultado en desplazamientos masivos tanto dentro de Somalia como a través de sus fronteras. Somalia ha experimentado un conflicto armado durante casi 3 décadas. En los últimos años, grupos armados no estatales han llevado a cabo atentados con bombas, atentados suicidas, ataques armados y secuestros. Al mismo tiempo, las operaciones militares han provocado muertes, lesiones y desplazamientos esporádicos de poblaciones civiles. En algunas zonas, se exige a los civiles que paguen tasas a los grupos armados o se les presiona para que participen
en las hostilidades. Los conflictos relacionados con los clanes están aumentando entre las comunidades de pastores y agricultores a medida que disminuyen los recursos naturales debido a inundaciones y sequías. Todos estos aspectos crean un entorno muy desafiante para brindar asistencia. Número 5. Mali. Es un país sin salida al mar de África. De este nadie sabe mucho. Probablemente conozcas algo sobre él, pero lo que sepas quizás puedas pensar que no es real. Mali es el hogar de la antigua ciudad de Timbuktu. Es como la última ciudad antes de llegar al desierto del Sahara. Corres el riesgo de morir de deshidratación o de insolación. Los delitos violentos como los secuestros y los robos a mano armada son muy habituales. La delincuencia violenta es más preocupante en las fiestas locales y los eventos estacionales en los alrededores de Bamako, la capital. Los controles de carretera y los puestos de control policiales corruptos al azar son habituales en todo el país. Especialmente por la noche, los grupos armados siguen tramando secuestros y atentados en el país. Pueden atacar clubes nocturnos, hoteles, restaurantes y lugares de culto. Número 4. Libia. Es un país ubicado en el norte de África, con una costa a lo largo del mar Mediterráneo, con Egipto al este y Túnez al oeste. Los carteristas están activos en Libia, y tanto los delitos menores como los violentos abundan. Los enfrentamientos violentos están aumentando últimamente, por lo que se recomienda tener mucho cuidado en las calles de Libia, evitar las calles oscuras y las zonas desiertas, aumentando los riesgos después del anochecer. La alta probabilidad de que los terroristas intenten llevar a cabo ataques en Libia proviene de los grupos extremistas, incluido Daesh, que son responsables en la mayoría de los ataques. Número 3. Irak. Debido al terrorismo, secuestros y un conflicto armado, los ciudadanos en Irak corren un alto riesgo de violencia y secuestro. Numerosos terroristas y grupos insurgentes están activos en Irak y a menudo atacan tanto a las fuerzas de seguridad iraquíes como a los civiles y a las empresas occidentales en todo el país. Los ataques con artefactos explosivos improvisados se producen en muchas zonas del país, incluida Bagdad. El 31 de diciembre del 2019, la embajada estadounidense suspendió los servicios públicos hasta nuevo aviso, como consecuencia de los daños causados por un ataque terrorista respaldado por Irán contra el complejo de la embajada. Allí se enfrentan a riesgos personales extremos como el secuestro, las lesiones y la muerte, los riesgos legales, las multas de arresto, etc. El gobierno regional kurdo declaró que impondría pena de prisión de hasta 10 años a las personas que crucen ilegalmente la frontera. Número 2. La República Centroafricana se ha sumido en el caos en los últimos años. Una guerra civil sectaria que enfrenta a los rebeldes musulmanes contra las milicias cristianas ha devastado grandes franjas del país, desplazando a más de 1 millón de personas y cobrado la vida de decenas de miles. Además de sus problemas, esta nación sin salida al mar de 4.6 millones de personas ahora se tambalea al borde de la hambruna. Se estima que 1.5 millones de niños corren el riesgo de morir de hambre. Dicen que los grupos de ayuda y la falta de instituciones gubernamentales, junto con la masa enredada de facciones en guerra, ha generado temores de que las organizaciones extremistas alineadas con el grupo del Estado Islámico puedan establecerse. Número 1. Afganistán. Después de que las fuerzas extranjeras se retiraran de Afganistán tras un acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes, 2 décadas después de que las fuerzas estadounidenses sacaran del poder a los militantes en 2001, surgen temores de que el país vuelva a convertirse en un campo de entrenamiento para el terrorismo. A pesar de que funcionarios talibanes insisten en que se adherirán plenamente al acuerdo con Estados Unidos y evitarán que cualquier grupo utilice suelo afgano como base para ataque contra Estados Unidos y sus aliados, se continúan cometiendo impunemente graves violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra y otras graves violaciones y abusos de los derechos humanos. Los asesinatos indiscriminados y selectivos alcanzaron niveles récord. Los defensores de los derechos humanos, las mujeres activistas, los periodistas, los trabajadores humanitarios y de la salud y las minorías religiosas y étnicas se encontraban entre los objetivos de los talibanes y los actores no estatales. Una ola de asesinatos en represalia se desató durante la toma del poder por parte de los talibanes en el país. Miles de personas, en su mayoría chiitas hazaras, fueron desalojadas a la fuerza. El progreso limitado realizado para mejorar los derechos de las mujeres se revirtió drásticamente bajo el régimen talibán. Los talibanes restringieron drásticamente los derechos a la libertad de reunión y de expresión. Hemos llegado al final de este video. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura.